En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante que tiene que ver con un problema que atañe al siglo XXI, a la población en general. Tengo un amigo que viaja mucho, de hecho él se va a Europa y lo que le llaman viaje con mochila o de mochila. Y una vez le pregunté cuál es el procedimiento para prepararte para una travesía como esas. Y me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es poner todas las cosas que necesitas en la mochila. Paso número 2, necesitas sacar la mitad de las cosas que pusiste en la mochila. Y paso número 3, necesitas sacar la otra mitad de las cosas que habías puesto en la mochila originalmente. En pocas palabras, lo que me quería decir es que para una travesía larga necesitamos viajar lo más livianamente posible. Y es lo mismo que pasa en la travesía de la vida. La travesía de la vida es igual, pero siempre llevamos cargando una mochila muy pesada. ¿No creen ustedes? Trabajamos para pagar, trabajamos para hacer esto y aquello, pero realmente al final del día no disfrutamos la vida como debiéramos. Dice Proverbios en el capítulo 12, versículo 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Fíjese la primera parte de este versículo. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Por qué? ¿A qué me refiero cuando viajamos con una mochila muy pesada en esta vida? De que siempre hay una congoja, hay una preocupación, hay algo que nos abate, que nos baja, que nos deprime. Y la mochila de la vida nos va encorvando el alma y no nos deja cruzar esa travesía larga con contentamiento. Siempre tenemos esa carga pesada en nuestros hombros, en nuestra espalda, y pareciera que no estamos disfrutando la vida como debiéramos y que siempre nos estamos preocupando por algo. Entonces, yo le he titulado al sermón de esta ocasión, ¿por qué se preocupan? Yo creo que todos hemos escuchado el Salmo 23. Algunos no lo sabemos aún de memoria, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, etcétera, etcétera. Deberíamos de aprendernos de memoria porque habla precisamente de la bondad de Dios. Y hay tres cosas importantes que están incluidas en este pasaje. Número 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará, dice el versículo 1. Él es la fuente de todo. Y si no estoy enterado de este principio, ¿qué quiere decir que me voy a preocupar? Necesito estar enterado de que al lado del Señor, como mi pastor, no me va a faltar absolutamente nada y por lo tanto no me debería de estar preocupando por nada porque Él es mi pastor y nada me faltará. Pero al mismo tiempo hay otro principio aquí en este pasaje, en este salmo, de que Él va a suplir todo lo que nos falte. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a suplir todas las cosas. Dice Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Lo que aprendemos de este pasaje de Filipenses 4:19, que Dios es rico. Cuando dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará es porque Él es un Dios rico. Es más rico que cualquier hombre rico que existe sobre la faz de la tierra. Más rico que el dueño de Amazon, más rico que Bill Gates, más rico que el jeque de Arabia Saudita. Y Él nunca nos va a decir, ¿sabes qué, mijo? Se me acabó. Me quedé sin provisiones, me quedé
sin recursos, porque Él es el dueño de todo absolutamente. Él es rico y nosotros somos sus hijos. Pero otra cosa que aprendemos en el Salmo 23, es que no debemos estar afanosos ni preocupándonos todo el tiempo por las cosas que nos pueden llegar a hacer falta. En este mismo capítulo de Filipenses, en el capítulo 6, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Solamente tenemos dos opciones. Número 1, orar. Y número 2, asustarnos o entrar en pánico. Vamos a escoger la primera opción. Vamos a pedirle a Dios, vamos a orar, porque por medio de Él nada nos puede faltar. Bueno, como les decía, el pasaje que vamos a analizar es Mateo en el capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Y ese pasaje se titula El afán y la ansiedad. Yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos leído anteriormente, pero lo que vemos en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo presenta todas las razones por las cuales no deberíamos preocuparnos. Y por eso es que Él hace la pregunta insistente a sus apóstoles: ¿por qué se preocupan? Y aquí nos va a presentar entonces las razones por las cuales no deberíamos de preocuparnos. Entonces vamos a comenzar con la razón número 1. Y la razón número 1 que nuestro Señor Jesucristo nos explica es que preocuparse es algo ilógico. Dice el versículo 25, fíjense bien lo que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Se fijan ustedes bien cómo nuestro Señor Jesucristo nos presenta el primer punto y nos presenta sobre todo lo ilógico que es preocuparse? La pregunta prácticamente de nuestro Señor Jesucristo ¿es la situación por la que estás pasando una situación que puedes cambiar? Y la respuesta es sí o no. Si contestamos que no, entonces si es algo que yo no puedo cambiar, entonces ¿para qué me preocupo? Si yo no puedo hacer nada al respecto, yo no puedo cambiar nada. Ahora, si la respuesta es sí, si es algo que yo puedo cambiar y si hay algo que yo pueda hacer al respecto, entonces también ¿para qué me preocupo? Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí es que preocuparse es ilógico. Es ilógico porque el preocuparse no nos ayuda en nada. El preocuparnos no nos va a hacer que la situación cambie, y si nosotros podemos cambiar la situación, entonces no tiene caso que nos preocupemos. Muchas veces es bueno preocuparse y hay preocupaciones en forma de precaución, por decirlo así, cuando vemos un peligro, ¿verdad?, que se avecina o que se acerca, y esa situación, pues, podemos hacer algo al respecto. Yo creo que muchas veces preocuparse hasta cierto punto, hasta cierto nivel, es algo bueno y es algo saludable, por decirlo así. Pero la mayoría de las veces, la mente imagina cosas. Nosotros nos imaginamos cosas, y de una situación que puede ser no tan difícil, no tan complicada, no tan compleja, nosotros podemos hacerla una situación más compleja de lo que es, más problemática de lo que es, y podemos crear inclusive muchas veces problemas que ni siquiera existen y problemas que no tienen sentido. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice: no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Que la vida no vale más que eso? ¿Que la vida no es más importante que eso? ¿Que no es mejor cuidar tu cuerpo? Que vivas en un cuerpo sano, que vivas en una situación saludable y que no te estés mortificando y preocupando por todo y para todo, porque si no lo puedes cambiar, pues no tiene caso que te preocupes. Y si lo puedes cambiar, pues haz algo, pero no tienes por qué preocuparte. La segunda razón por la que nuestro Señor Jesucristo nos dice que no debemos de preocuparnos es porque va en contra de la naturaleza. Ahora vamos a ir al versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26 de Mateo capítulo 6? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Se fijan ustedes que los pájaros, las aves, los animalitos del campo, la naturaleza misma, no se preocupa por nada? No, ellos no andan recogiendo en graneros, ellos no están almacenando, claro. El instinto de ellos y la provisión de nuestro Creador les da lo que necesitan y la naturaleza no se preocupa. La naturaleza pues no tiene necesidad de preocuparse. Y lo que dice nuestro Señor es que ustedes no valen mucho más que ellos, que ustedes no valen más que los pájaros. ¿Qué hacen los pájaros? Pues que yo sepa, solamente comer, volar, hacer del baño, volver a comer, volver a volar, volver a hacer del baño. Entonces, si ellos no se preocupan, ¿por qué nosotros nos preocupamos? Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está tratando de enseñar aquí es que preocuparse es en contra de la naturaleza, porque nosotros que somos sus hijos estamos en una categoría más alta. Nosotros que pertenecemos a su reino y que estamos bajo su custodia y que estamos debajo de su protección y que valemos mucho más que ellos, estamos en una categoría más alta, no deberíamos de preocuparnos. El tercer punto, según nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no debemos de preocuparnos? ¿Cuál es la tercera razón que nuestro Señor Jesucristo nos explica por qué no debemos de preocuparnos? Es que preocuparse no funciona. No funciona. Dice Mateo en el capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Fíjese bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por más que te preocupes, no vas a añadir a tu estatura un codo. No vas a avanzar, no le vas a agregar ningún valor, solamente te vas a congojar, como dice Proverbios 12:25 que leímos hace rato, y tu corazón va a estar abatido. Es todo lo que vas a ganar. Tu corazón se va a deprimir, tu corazón se va a asustar, tu corazón se va a abatir, y vas a estar acongojado, vas a estar preocupado, vas a estar frustrado, vas a estar tenso, vas a estar estresado. Pero ¿vas a cambiar algo? Al preocuparte vas a avanzar, vas a crecer, le vas a agregar algún valor a la situación. Dice, ¿quién de ustedes, por más que se afane, le va a añadir a su estatura un codo? Lo que nos está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, en este versículo, es que preocuparse no funciona. No funciona. No sirve para nada. No trabaja. No funciona. Solamente nos desgasta. Solamente nos paraliza. Solamente no tiene sentido. Es improductivo y es contra la salud.
a veces necesitamos estar preocupados, ¿verdad? Porque no podemos dejar de tener preocupaciones. Así es nuestra naturaleza, ¿verdad? Así es nuestra forma de ser como seres humanos. Cuando se nos van las tareas, las obligaciones, las preocupaciones, los problemas, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Vamos y buscamos más. Vamos y creamos más. Vamos y procuramos más porque no podemos vivir sin preocupaciones. Hay muchos de nosotros que somos así. Yo me cuento entre ellos. Yo soy una de esas personas que tiene que estar preocupado y en la noche me estoy comiendo las uñas y estoy jalándome los cabellos y nomás le estoy dando vuelta al asunto. Pero ¿qué ganamos con eso? Dice nuestro Señor Jesucristo que eso no funciona. Es como un lente equivocado. Es como mirar cosas distorsionadas, cosas borrosas. El estrés, la ansiedad, las mortificaciones no funcionan. Y al contrario, saben ustedes que muchas de las enfermedades que tenemos se generan por las preocupaciones. Muchas enfermedades cardíacas y coronarias se generan porque nos preocupamos demasiado. Un estudio científico comprobó que cuando nos preocupamos, nuestro cuerpo genera unas sales químicas que dañan directamente el corazón. La adrenalina saturada que causa nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, produce mucho tipo de enfermedades. Produce migrañas, produce úlceras, problemas del colon, cáncer y falta de sueño. Muchas veces no podemos dormir. ¿Y saben por qué no podemos dormir? Porque nos estamos preocupando. Porque nada más estamos pensando. Y eso nos enferma. Eso le hace daño a nuestro cuerpo. Cuando nuestro corazón está en paz, cuando nuestra alma está restaurada, cuando nuestra conciencia está tranquila, cuando no tenemos por qué preocuparnos aunque las circunstancias alrededor de nosotros sean adversas y nosotros estamos tranquilos, podemos dormir en paz, podemos dormir tranquilos, nuestro corazón va a estar sano y vamos a vivir. Porque preocuparse, según nuestro Señor Jesucristo, no funciona, no trabaja, es improductivo, es inútil. Dice, ¿quién de ustedes podrá añadirle, por más que se afane, a su estatura un codo? Una cuarta razón que vamos a hablar enseguida es porque es innecesario. Preocuparse no es necesario, es una pérdida completa. Es una pérdida total, es una pérdida de tiempo. Quiero que leamos en Mateo en el capítulo 6 y ahora vamos a leer el versículo 28 al versículo 30 y dice así: Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjese bien lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que preocuparse es innecesario porque nuestro Dios, que es nuestro Padre, Él ya sabe de las cosas que tenemos necesidad. Él ya sabe de lo que la naturaleza necesita y Él le da a la naturaleza cosas tan hermosas y cosas tan elegantes y cosas tan preciosas como en el caso de los lirios del campo. Dice, ¿no los viste con más esplendor, con más elegancia que aún al mismo Salomón, que con toda su gloria? Fíjense ustedes cómo es que cuando nosotros éramos niños, al menos esto es lo que yo sé, ¿verdad? Lo que yo viví. Yo me acuerdo
que yo iba con mi padre y con mi madre y yo les pedía cosas. Yo les decía, papá, necesito que me compres este libro para la escuela. Necesito que me compres este cuaderno. Necesito que me compres estos zapatos, estos tenis. Nos pidieron esto, nos pidieron lo otro. Ustedes saben cómo a veces las escuelas nos piden muchas cosas. Pero yo me acuerdo que yo nomás iba y le pedía a mi papá y yo nunca supe de dónde salían las cosas. Simplemente se nos daban cuando les pedíamos, sin saber de dónde salían las cosas. ¿No se supone que así deberían de ser las cosas con Dios? Si Dios es nuestro Padre celestial, si Dios es nuestro Padre, cuando le pedimos algo, ¿deberíamos de confiar en Él? ¿Que no es Él el que se tiene que preocupar de dónde salen las cosas y cómo salen las cosas? Este es el trabajo de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y nos preocupamos y decimos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le irá a hacer Dios? ¿Cómo irá a resolver Dios este problema? No creo que pueda resolverlo. Es un problema muy difícil, es un problema muy pesado. Y entonces nos metemos e interferimos en el trabajo de Dios. No deberíamos de querer hacer el trabajo de Dios. Si yo cuento con Dios para que me resuelva los problemas más grandes, ¿por qué no cuento con Él para los problemas más pequeños? Muchas veces solamente acudimos a Dios para los problemas más grandes. ¿Saben que la palabra preocuparse viene de dos palabras? Preocuparte, que quiere decir ocuparse antes de tiempo. ¿Por qué hay que ocuparnos antes de tiempo? Si ese trabajo no es de nosotros, ese trabajo es de Dios. Y la otra cosa que sucede es que el 80%, según las estadísticas, de los eventos o de las situaciones nunca ocurren. ¿Y qué es lo que pasa? Que después nos estamos arrepintiendo de no haberlo hecho. El 80% no va a ocurrir. Entonces, ¿para qué cargamos nuestra mochila con todas las cosas que traemos ahí? Hoy viviría más liviano. Hoy me arrojaría más. Y eso lo decimos a veces ya demasiado tarde. Cuando ya tenemos una edad muy avanzada. Cuando ya estamos cansados y viejos. Y ya no podemos caminar, ya no podemos hacer nada. Y nos arrepentimos. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué me preocupé tanto por esto? ¿Por qué me preocupé tanto por lo que iba a decir la gente? ¿Por qué me preocupé tanto por lo que posiblemente pudiera suceder? Y ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Hoy viviría más liviano, hoy viviría más ligero. Hoy sí me arrojaría, pero ya no puedo porque ya estoy viejo. Tenemos que dejar el miedo, hermanos. Tenemos que abandonar el temor. El Salmo 91 es un salmo hermoso que también les recomiendo que se lo aprendan de memoria. Y ese salmo nos habla de cómo es de que no debemos de tener miedo. Dice, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Podrán caer 1000 a mi diestra, podrán caer 1000 a mi diestra, a mi derecha o a mi izquierda, pero a mí no llegará. Si nosotros empezamos a confiar más en Dios, eso no quiere decir que las circunstancias alrededor de nosotros vayan a cambiar. Quizá las circunstancias alrededor de nosotros no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas. Pero nosotros, hermanos, se los garantizo,
sí vamos a cambiar. Sí vamos a cambiar cuando nos demos cuenta de que preocuparse es innecesario, de que es una pérdida de tiempo, de que no nos sirve para nada, porque tenemos un Padre Celestial que se encarga de nosotros, que nos alimenta, que nos cuida, que nos protege y que nada nos falta. Un Padre Celestial que pone mesa delante de nosotros, aún enfrente de nuestros enemigos, que unge nuestra cabeza con aceite y que hace que nuestra copa esté rebosando de abundancia. Si ese Padre Celestial nos va a resolver la eternidad, ¿por qué no nos puede resolver los problemas del trabajo, los problemas del matrimonio, los problemas de la mente, los problemas del corazón? Cualquier tipo de problema, cualquier situación, Él la puede resolver. Nos va a resolver el cielo, nos va a resolver la eternidad. No entiendo por qué no podemos confiarle los problemas más pequeños. Les quiero poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo traigo mi mochila de la que hemos estado hablando y entonces me pongo a pedir un aventón en la carretera con el dedo gordo y de repente pasa alguien y se para, se detiene, me subo al coche, al carro, pero no me quito la mochila, me la llevo puesta. ¿Qué no a veces actuamos así delante de nuestro Dios? Él nos quiere dar un aventón, Él nos quiere llevar y viajar mejor, más cómodos, más ligeros, pero nosotros queremos seguir cargando nuestra mochila. Y aunque vamos en el carro, ahí estamos con nuestra mochila puesta en el asiento, sentados en el asiento. Que eso no se ve hasta, diría yo, ridículo. Pues así es como nuestro Señor Jesucristo nos presenta esta situación de que preocuparse es ilógico, preocuparse es contra la naturaleza, preocuparse no funciona y preocuparse no es necesario. Pero nuestro Señor Jesucristo nos habla de una quinta razón por la cual no deberíamos de preocuparnos, y esta es que el preocuparse equivale a no creer en Él. ¡Wow! Este es un asunto muy serio que vamos a hablar a continuación. Dice Mateo en el capítulo 6, versículo 32, porque los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos, estamos dudando de Dios. ¿Se acuerdan que leímos hace rato Filipenses capítulo 4, capítulo 19? Y en una parte dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta. ¿Qué es lo que va a suplir nuestro Dios? Algunas cosas, ciertas cosas, cosas mayores, las cosas más difíciles, las cosas con las que nosotros no podamos. No, dice, suplirá todo, todo. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mas, sin embargo, nosotros creamos a veces situaciones donde tenemos temor, tenemos miedo, y ese temor hace que atraigamos las cosas negativas, las cosas que creemos que van a suceder, las producimos nosotros mismos. El Señor nos está diciendo que no debemos de dudar, que debemos de ser positivos, que debemos de pensar de que todo nos lo va a suplir, que debemos de estar conscientes y tranquilos y seguros y tener la seguridad de que Él va a suplir todas las necesidades que tengamos, porque Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas.
Y cuando no lo hacemos, cuando dudamos, hacemos que las cosas, que se produzcan las cosas que no se debieron haber producido al principio. Miren lo que dice Job en el capítulo 3, versículo 25. Dice Job: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea que él mismo se creó esa situación. Por el temor, por la duda, por no estar seguro, por haber dudado de Dios, él produjo esa situación desfavorable, contraria, negativa en su vida. Y entonces aquello que le espantaba, dice Job, le ha venido. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en contrario a esto? En Juan, en el capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Confíen. Crean en Dios, en Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, nos preocupamos, esto equivale exactamente a dudar de Dios. Es no tener confianza en Él. Y esto tiene sentido, hermanos. ¿Saben cuándo? Cuando realmente no tenemos una relación con Dios estrecha. Esto pasa porque muchas veces porque nos hemos alejado de Él. Y entonces, cuando estamos solos o nos sentimos solos, somos huérfanos espirituales, no tenemos a nuestro Padre de nuestro lado, Él no está con nosotros no hablamos con Él, nosotros no nos comunicamos con Él, nosotros no le tenemos esa confianza, no existe esa relación estrecha con Él, entonces no hay confianza, hay duda, porque realmente no tenemos esa relación. Dice el Señor: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar en su palabra, tenemos que confiar en su autoridad, en su poder, en su presencia y en toda su benignidad y bondad que tiene para con nosotros, sus hijos. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder ayudar a otras personas si estamos cargados? ¿Cómo es que nosotros le vamos a poder ayudar a alguien con su mochila si nuestra mochila está de este tamaño? Necesitamos un viaje liviano. Urge un viaje liviano. ¿Saben por qué el Señor nos compara con las ovejas? Ahí en el Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque una oveja, saben ustedes, es un animal muy miedoso. No puede dormir por sí misma. Una oveja, si está sola, huele la tensión. Si le raspa el pasto que está muy áspero, no puede dormir, le molesta. Necesita delicados pastos. Y se considera el animal más inútil de los seres vivos sobre la tierra. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor nos compara con estas ovejas y dice que la única manera en que nosotros vamos a estar en paz y la única manera en que vamos a guardarnos en completa paz es cuando perseveremos en esa relación con nuestro Padre Celestial y en esa confianza plena en nuestro Padre Celestial. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El descanso del alma es algo que solo el Señor nos puede dar. Es algo que solamente Él nos puede dar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, podemos dormir tranquilos?
¿Cuántas horas podemos dormir en la noche? ¿Cuánto tiempo, hermanos, podemos descansar nuestras almas? Dice que Él nos llevará por delicados pastos y restaurará nuestras almas. ¿Cuánto tiempo podemos vivir con nuestro corazón en paz? Cuando nosotros dudamos, hermanos, esto equivale a no creer en Él, a no tener confianza de que Él puede darnos esa paz, esa tranquilidad, esa salud espiritual, esa salud del alma que tanto necesitamos para estar tranquilos. Tenemos al mejor Padre del universo, a nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo, su Hijo amado. No dudemos de Él. Cuando nos preocupamos, hermanos, es como si estuviéramos dudando de Dios. Y esto es algo muy grave, muy serio. Necesitamos hablar con Dios todos los días, todo el día, cada minuto, las 24 horas, todo el tiempo. Necesitamos orar sin cesar. Necesitamos pensar que Él es el pastor, que nada nos faltará, que Él es el buen pastor, que Él conoce sus ovejas, dice Juan capítulo 10, versículo 14, y que nosotros lo tenemos que conocer a Él. Necesitamos pensar en cuántas veces nosotros mismos hemos ayudado a nuestros hijos y ellos no saben ni siquiera de dónde salen las cosas. Y ellos confían en nosotros y siguen regresando a nosotros, aun cuando ya son mayores. ¿Qué nosotros no debemos hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial? Yo creo que la relación con Dios, hermanos, es una cuestión muy importante que debemos de procurar todo el tiempo, porque esto va a evitar que nos estemos preocupando por todo. Debemos de pensar cuántas veces nos ha ayudado Dios, de cuántas hemos salido victoriosos, de cuántas hemos salido librados, de cuántos problemas nos ha rescatado el Señor, cuántas veces Él ha llevado nuestras cargas, cuántas veces nos ha llevado cargados a nosotros. ¿Por qué no le confiamos entonces? ¿Por qué no le contamos nuestros problemas? ¿Por qué nos preocupamos demasiado todo el tiempo? Dice Salmos en el capítulo 28, versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Ese es el trabajo de Dios, ese es el trabajo del Señor. Su función es salvar a su pueblo, es bendecir a su pueblo, es pastorear a su pueblo, es sustentarle para siempre, dice la Escritura. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué quiere decir esto? De que Él va a cuidar de nosotros, de que no nos debemos de preocupar. Pero hay algo también, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque preocuparnos a veces no necesariamente tiene que ser una situación espiritual. A veces puede ser un desequilibrio químico que es causado por nuestro cuerpo, una disfunción de las neuronas de nuestro cerebro, y necesitamos consultar un médico en estos casos. A veces puede ser un problema psicológico o emocional. Tenemos que ver a un terapeuta, tenemos que ver a un profesional para que trate el problema emocional que nos está causando esa preocupación constante, esa depresión, esa situación de agotamiento, de abatimiento del alma. Sinceramente, hermanos, yo pienso que el Señor nos ordena en cierta forma como un mandamiento de que no nos preocupemos. ¿Cuántas veces encontramos esta ordenanza en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces encontramos este mandamiento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que los hijos de Dios no se deben de preocupar? Porque es ilógico, porque va contra la naturaleza, porque no funciona, porque es innecesario y porque es igual a no creer. Llévame